Nació y creció en el bello país de Honduras. Actualmente con su familia lidera la iglesia Lluvias de Bendición en Quetzaltenango, trayendo una visión fresca y renovada para esta iglesia. Recibamos hoy en ADN Nuestra Casa al pastor Gerardo Enamorado. Que el Señor me los bendiga grandemente. Me alegro mucho de poder estar con ustedes. Quiero felicitarles, hermanos, felicitarles por esta hermosa actividad y felicitarles por este precioso templo, hombre. Qué precioso lugar. Tienen toda la razón de sentirse orgullosos de su casa. Para nosotros es una bendición estar aquí también como familia. Y deseamos que este tiempo sea un tiempo de mucha edificación para todos nosotros. Se me ha encargado que yo hable en un tema que es lo más importante de una casa, es su gente. Pero yo le quiero poner un tema, un título especial por encima de cualquier cosa. He nombrado a este mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. La carta de los Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, y en la Nueva Traducción Viviente también me encanta, pastor, esta versión también para mí es muy bonita. Dice de la siguiente manera: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Para mí es una bendición compartir con ustedes este tiempo y doy gracias a Dios porque puedo ser parte de este evento en IDEC Monterreal. Y es muy importante, mis queridos hermanos, y es de mucho valor que los pastores y el liderazgo de esta iglesia han estado pensando este tiempo para poder hablar de nuestra casa. Hablar de la iglesia es hablar de la mejor institución que hay sobre la faz de la tierra. La iglesia es la agencia autorizada por Dios para ser los portadores de la gloria de Dios, portadores del mensaje. Mira que no estoy diciendo de uno de los mensajes, sino del mensaje, del único mensaje que da vida y transforma las vidas. Es sumamente honroso. Yo no sé usted cómo se siente, pero es sumamente honroso para nosotros ser parte de la iglesia de Cristo. Es una de las mejores cosas que le podría suceder a alguien. Yo soy cristiano, yo llegué a los pies de Jesús a los 9 años de edad. Recibí a Jesús en una iglesia bautista conservadora. Y tengo la bendición, y si me permiten, el orgullo de decir que fui el primero de mi familia en llegar a los pies de Jesús. No recuerdo qué predicó el pastor, no me acuerdo de nada de lo que predicó. Lo que recuerdo es que pasé adelante y oraron por mí, y después cuando miré, mi abuela venía ahí también a aceptar a Jesús, y después mi mamá. Y el Señor hizo una transformación gloriosa en nuestra casa, en nuestra familia, al extremo que el día de hoy toda mi casa sirve al Señor también. Porque cuando Dios llega a un lugar, Dios es capaz de hacer maravillas. La iglesia, hermanos, debe caracterizarse por el amor. Y en repetidas ocasiones Jesús mismo, Él lo dijo, que el mundo sabría que nosotros somos sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. Y de hecho Jesús lo establece como un nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Es lamentable que hoy en día, hermano, hasta se han sacado dichos por ahí que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados. Bob Mumford dijo que los cristianos somos el único ejército que le dispara a sus heridos. Y los que somos muy espirituales
Decimos que una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército de pie. Puede ser que todo eso sea cierto, iglesia, pero nada de eso sirve si no hay amor. Y esto atenta en contra de la religiosidad de muchos. Y aunque yo soy un religioso, detesto la religiosidad. Aunque soy una persona que vive, que trabaja, que practica y que ama a la iglesia y que vivo, soy parte de una organización religiosa, yo siempre he tratado de poder enseñarle a la iglesia que por encima de los programas, que por encima de las cosas, que por encima de los dogmas, que por encima de la doctrina o de la misma teología, por encima de todo, lo más importante es usted. Usted como persona. Porque cuando Cristo venga y que pronto viene por nosotros, usted y yo seremos arrebatados. Esto aquí se va a quedar. Los pianos, el teclado, la batería, todo se quedará. Pero nosotros pronto estaremos con nuestro Señor. Por encima de todo, lo más importante somos usted y yo. Aleluya. Ahora bien, para poder vivir en esto del amor es bien importante que nosotros mantengamos la unidad. Y me encantó lo que esta familia representó. Porque unidad no es uniformidad. No es que todos vamos a pensar igual, no es que todos nos vamos a vestir igual, no es que todos vamos a caminar igual. La unidad es aprovechar esas diferencias que tenemos para caminar en pos de ella. Pero es sumamente difícil mantener esa unidad. Es sumamente difícil, sea grande o pequeña la organización o la iglesia, es muy difícil mantener esa unidad. Tenemos que luchar mucho, tenemos que esforzarnos mucho, tenemos que trabajar mucho para ello. Pero como dice el apóstol Pablo, la unidad de la iglesia es el resultado de la obra del Espíritu Santo por medio del vínculo de la paz. La iglesia no es un edificio, iglesia, hermanos. La iglesia no es este edificio como tal. La iglesia no es una organización, es un organismo viviente. La iglesia respira, la iglesia se mueve, la iglesia hace, la iglesia actúa, la iglesia funge o hace un papel paraclético. Acompañamos en este tiempo de pandemia. Ha sido muy difícil el poder experimentar ese acompañamiento paraclético. Recuerde usted que al Espíritu Santo se le conoce como el Paracletos. Eso es la expresión para el Espíritu Santo que acompaña, que conduce, que guía. Pues la iglesia también cumple esa función. La iglesia llora con los que lloran, ríe con los que ríen, celebra con los que celebran, y nos acompañamos. Este tiempo de pandemia fue un tiempo muy duro. En la iglesia donde pastoreamos con mi esposa, lamentablemente tuvimos 3 pérdidas por esta bendita enfermedad. Y fue muy duro solamente ver de lejos. Fue muy duro tal vez llegar hasta 15 días después a abrazar a una familia. Pero hermano y hermana, en ese sentido debemos valorar lo que significa ser iglesia. Porque usted está aquí en este lugar porque ha habido alguien que ha clamado, que ha orado, que ha rogado a Dios por usted. Usted y yo estamos en este lugar porque somos el fruto de una persona que pensó en nosotros, que nos guió a los pies de Jesús, que nos alimentó, que nos enseñó, que nos condujo y que hizo que pudiéramos ser parte de esta hermosa familia llamada iglesia. Hoy yo quiero invitarles a que podamos meditar, por favor, en algunos momentos de la vida de Jesús. Hoy quiero hacer un mensaje en los cuales podamos ver algunos pasajes de la vida de Jesús, en los cuales nos enseña que por encima de cualquier cosa, lo más importante son las personas. Y hablo de Jesús porque en su tiempo este hombre vino a romper paradigmas, vino a caminar en contra de la corriente. Jesús se enfrentó a un mundo religioso sumamente difícil,
a un tiempo en el cual esa religiosidad lo llevó a la cruz, porque vino a quebrantar muchas cosas que los seres humanos en su afán, porque le voy a decir algo, a veces nosotros en el afán de ayudarle a Dios queremos agregarle cosas a la iglesia que tal vez no es lo que Dios ha querido que nosotros hagamos. Siempre en la historia se ha visto cuando hay personas que quieren ayudarle a Dios en algo y se fracasa. Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo: te voy a dar un hijo. Y el viejito, usted, se quiso anticipar a los hechos, quiso ayudarle a Dios. Y mire el gran lío hasta el día de hoy que se tiene ahí en el Medio Oriente por ese problema. Mucha gente ha querido hacerlo pensando desde su propia perspectiva, pero el maestro de maestros nos enseña a la luz de la Escritura que por encima de la religiosidad, que por encima de muchas cosas, lo más importante es usted y soy yo, somos las personas. Vamos a ver el primer pasaje de la vida de Jesús. Jesús bendice a los niños. En Lucas capítulo 18, versículo 15, encontramos este pasaje. No vamos a leerlo todo por tiempo, pero yo le voy a poner en el contexto que se estaba dando en ese momento. Lucas declara o dice que cierto día algunos padres llevaron a sus hijitos para que Jesús los bendijera. En el tiempo de Jesús, ser un rabino daba una posición que no podía relacionarse con cualquiera. De hecho, la forma de vestir, la forma de actuar de los rabinos era diferente a todos los demás. Jesús rompió con esos paradigmas. Jesús vino y se sentó con las prostitutas, se sentó con los pecadores, comía con los cobradores de impuestos, comía con aquellos que no era posible que un rabino lo hiciera. En esta ocasión Jesús se sienta un momento, le llevan unos niños para poder bendecirlos, y sus discípulos, que sabían el contexto religioso, que conocían lo que sucedía, empezaron a regañar a los papás de estos niños para que no molestaran al maestro. No molesten, por favor. Y Jesús, dice el relato, que él le dijo a los discípulos: hey, ¿qué les pasa, muchachos? Dejen que los niños vengan a mí, por favor, y no se los impida, porque de estos es el reino de los cielos. Nosotros debemos entender, hermano, que nuestros niños, en este sentido que Jesús nos está planteando, tienen y juegan un papel vital dentro de la iglesia. Yo les dije hace un rato, a los 9 años me convertí a Jesús en una iglesia bautista conservadora, pero me encantaba ir a los cultos de enseñanza bíblica. La iglesia bautista, el estudio bíblico es muy fuerte. Y yo de niño me sentaba en las primeras filas, así como está mi hijo. Y el pastor con una pizarra estaba enseñando. Yo recuerdo todo eso como que hubiese sido hace poco. De hecho, cuando fuimos al seminario, yo le decía a mi esposa en las clases: esto yo ya lo vi. Esto me acuerdo cuando yo era un niño de lo que aprendí. Pues aquel niño de 9 años que llegó a la iglesia, que se sentaba ahí en los cultos de estudio bíblico, el pastor desde pequeño me empezó a instruir y a amar y a llevarme en los caminos del Señor. Cuando llego a la iglesia de Dios a los 12 años, me bautizan y yo me sentí feliz porque el pastor dijo: vamos a bautizar a este cipote. Así nos dicen en Honduras, a los patojos. Vamos a bautizar a este cipote. Y yo me sentía feliz que a los 12 años me había bautizado. Y yo estaba sirviendo con alegría. Y hoy estoy de pie frente a ustedes porque hubo alguien que valoró la vida de aquel niño, que valoró a un niño que quiso aprender y servir al Señor. Y hoy yo le vengo a decir a usted: nuestros niños son sumamente importantes dentro de la iglesia. Jesús lo dijo, Jesús lo hizo. Tomó a los niños, los acarició, los bendijo. Y eso rompió un paradigma que en ese momento era muy complicado que lo entendieran. Realmente, hermanos, a veces nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que hay alrededor de esto y detenemos el avance de la iglesia por estar cuidando algunos asuntos que son periféricos de la fe.
Pero si entendemos el valor de cada una de las personas, entendemos lo que realmente Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario: amarnos a nosotros como cada uno de nosotros somos. Segundo episodio del que le quiero hablar: Jesús sana al hombre de la mano seca. En Lucas capítulo 6, del versículo 6 al 11, está este relato. Era un día de reposo, era un día sábado, y el día de reposo en ese entonces se había convertido en un día de terror para toda la gente. Nadie podía hacer nada. Si alguien miraba a usted que en el día de reposo levantaba una escoba, ya lo iban a miren, aquel levantó la escoba, hay que apedrearlo. Y la religiosidad había creado alrededor de un día de fiesta, un día de bendición, un día de alegría. Habían creado alrededor de ese día un día de terror. Y Jesús, dentro de la sinagoga, en el día de reposo, todos los religiosos estaban observando qué va a hacer este. Y llegó el hombre enfermo, tenía una mano tullida, una mano que estaba enferma desde hace mucho tiempo, una mano que no podía usar porque estaba mal, no corría la sangre por esa mano, entonces se estaba secando. Y Jesús sabía lo que aquellos religiosos iban a hacer o pensaban hacer, porque estos religiosos andaban buscando el momento oportuno para juzgar a Jesús y llevarlo a la muerte. Pero a él no le importó. A él no le importó lo que pensaran los demás. Él vio un hombre que necesitaba el amor, que necesitaba la gracia, que necesitaba salud. Y le dijo, todavía le dice: ponete en medio de todos. Y le dijo: ponete en medio, que todos vean lo que en este momento va a pasar. Y él dijo: si alguno de ustedes se le ven un hoyo, una oveja, no la van a ir a sacar. Si alguno de ustedes ven que un animal se cayó, no lo van a levantar. ¿Cuánto más una persona, un ser humano necesita? Y Dios en aquel momento, Jesús en aquel momento, hizo un milagro de sanidad en medio de un tiempo en el que no era permitido para todos. Pero él, por encima de una religiosidad, por encima de un día en específico, por encima de lo que los demás creían, él tuvo compasión de un ser humano, y no importando la condición o lo que dijeran, trajo sanidad a la vida de este hombre. A veces nosotros vemos a las personas por la apariencia que tiene, por la situación en la que vive o por cómo está, y en vez de ayudarle, en ocasiones lo juzgamos. Decimos: es que está así porque se ha apartado del Señor, es que está así porque no busca de Dios, es que está en esa condición porque abandonó la fe. Pero en este lugar y en esta iglesia nosotros creemos que todos y cada uno de los que entran por esas puertas merecen el amor de Dios, necesitan la gracia de Dios, y usted y yo somos llamados en medio de todo a traer bendición a los demás. Así que, hermanos, aún en medio de las fiestas o en medio de lo que cualquiera puede pensar, Dios siempre sigue manifestando su mano para con nosotros. Tercer episodio en la vida de Jesús. Jesús sana a la mujer con flujo de sangre. A mí este episodio de la vida de Jesús me impacta muchísimo. Porque a nosotros nos llama la atención el hecho de que esta mujer tuvo tanta fe que dijo: si tan solo tocar el borde del vestido de Jesús, voy a ser sano. Pero las implicaciones que hay alrededor de esta situación que tiene esta mujer es lo que a mí me impacta. En el libro de Levíticos, en la ley de Moisés, se había establecido que cuando la mujer tenía el periodo menstrual, durante ese periodo la mujer era inmunda y nadie la podía tocar. Pobre marido usted, porque no podía ni besarla, no podía ni agarrarla de la mano. Si la mujer en el periodo menstrual se sentaba en una silla, esa silla estaba inmunda y había que lavarla, porque no podía nadie sentarse en esa silla. Cuando la mujer estaba en ese periodo, la familia
sacaba a la mujer y la ponía en otro dormitorio para que esa cama era la que ella usara. Y nadie se podía acercar porque era inmunda. Durara el tiempo que durara el periodo. Hay mujeres que solo dura 4 días. Bueno, rapidito, ¿verdad? Pero aquellas que le dura 7 días, 12 días, 15 días. Esta mujer habían pasado años. Y no solamente tenía el problema de ese flujo de sangre, 12 años con ese problema. Toda una vida usted. Despreciada seguramente por su familia. Seguramente la habían, dice el relato de la Biblia, que lo había perdido todo en médicos. Había gastado un dineral buscando sanidad porque ella necesitaba estar en contacto con los suyos. Seguramente no la dejaban entrar a la sinagoga. Seguramente la familia la tenía despreciada porque no podía tocarse, porque se consideraba inmunda y podía contagiar a todos, contaminar a todos. Pero esta mujer tuvo el valor, dice la Biblia, el relato, que ella con mucho miedo por los que estaban alrededor se acercó casi que disfrazada. En aquel tiempo, hermanos, no lo quiero tampoco ponerlo tan mal a usted, pero en aquel tiempo no había las condiciones de higiene que hoy en día hay. No existían las toallas sanitarias. Y esta mujer sí tenía un flujo tremendo, a saber cuánto dinero le hubiera gastado en ese tiempo para mantenerse en una condición de higiene. Pero no le importó a ella. Se acerca a Jesús en medio de todos. Jesús siente que algo salió de él, se da la vuelta e inmediatamente la identifica a ella. Cualquier religioso la hubiera mandado a sacar. Cualquier religioso la hubiera mandado a apedrear. Porque ella hasta tuvo temor cuando Jesús la vio. Tuvo temor cuando Jesús le habló. Pero nuestro amado Jesús no vio la condición en la que tal vez ella estaba, sino la esencia de aquella mujer que necesitaba un milagro en su vida para poder ser transformada. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, tú ahora puedes estar limpia, puedes caminar. Me imagino la alegría de esa mujer de volver a casa, de regresar con su familia, de compartir con los suyos, de estar nuevamente en un lugar, porque todo aquello había pasado. Pero Jesús jugó un papel importante en ella, transformando su pasado en un presente mejor y en un futuro de bendición. A Jesús no le importó lo que la ley, y no es que él quebrantó la ley, él dijo: yo he venido para no abrogarla, sino para que se cumpla. Pero Jesús entendió que por encima de la ley, que por encima de los estatutos, la persona era lo más importante. Y número 4, el último episodio del que le quiero hablar hoy a usted, está en Lucas 5 del 12 al 15. Jesús tocó a un intocable, sana a un leproso. En la ley de Moisés, el leproso también, esto era peor todavía, porque la lepra era una enfermedad incurable, era una enfermedad temida, una enfermedad terrible para la gente de esa época, porque quien se contagiaba de lepra automáticamente era expulsado en el Antiguo Testamento del campamento, de la ciudad, y en el tiempo de Jesús tenía que estar lejos. Nadie podía tocar a un leproso. Peor un rabino, peor un maestro, peor una persona que estaba considerada como una eminencia. No podía hacerlo. No podía tocar a este hombre. Este leproso sabía muy bien que él corría peligro de ser apedreado por los demás si él se metía en medio del pueblo. Si la gente se daba cuenta que un leproso andaba allí, él corría el peligro de que lo terminaran matando, porque podía contagiar a los demás. Pero Jesús vio a este hombre, se detuvo un momento para tener compasión de él. Y me llama la atención que Jesús no solamente le habla al leproso, dice la Biblia que tocó al leproso, puso la mano sobre él y lo sanó de la enfermedad.
A veces nosotros, hermanos, tenemos el temor de poder hacer estas cosas y pensamos que nos vamos a contagiar si algún pecador se nos acerca, creyendo que el pecado es como el COVID o como una gripa. No, hermanos, el pecador necesita que nosotros nos acerquemos a ellos, que les hablemos, que vengamos con el amor de Cristo, que podamos tocar al intocable, que podamos bendecir las vidas para que haya transformación en medio de ellos. Hay un relato que usted conoce, que es el relato del buen samaritano. Es un relato que se relaciona mucho a esto. El primero que pasó, el sacerdote, vio al hombre. Probablemente él dijo: tengo que ayudarlo. Probablemente sintió compasión, pero se acordó que iba a cumplir su semana, iba al templo a servir, y él no podía tocar a un muerto ni a alguien que estuviera tirado. Entonces él prefirió pasar de lejos, porque si toco a este, no puedo entrar al templo. Luego pasó un levita y la misma situación. Tenía que entrar al templo, tenía que servir, y probablemente lo vio, probablemente lo quiso ayudar, pero se acordó de la ley que no podía tocarlo porque tenía que ir al templo. Pero pasó una persona común y corriente, alguien normal, un samaritano, para terminar de rematar la cosa, ¿verdad? Porque Jesús, ¿por qué digo yo Jesús eligió un samaritano? ¿Por qué no dijo pasó otro judío? Pero dijo samaritano para darle más duro todavía a los religiosos. Este se detuvo, tuvo compasión, pagó y lo llevó. A veces, hermano, vivimos en esas circunstancias de vida. Queremos andar todos encopetados a veces. A veces preferimos tener una posición que relacionarnos con los demás. A veces preferimos caminar en otras ligas para no tener contacto con los demás. Pero usted y yo necesitamos entender que en el mundo en el cual vivimos necesita tener contacto con gente santa, con gente que ama a Cristo, pero que están dispuestos a remangarse la camisa, a ir a ellos, a servirles, a amarles y a recibirles en la casa donde hay bendición para ellos. Al ver estos y muchos episodios, termino con esto, nos damos cuenta, hermanos, que Dios siempre ha considerado por encima de cualquier cosa, de mucho más importancia, por encima de lo que sea, a la humanidad. Hoy en día vivimos en tiempos muy complicados, hermano. Este tiempo de vida que estamos atravesando, me atrevo a decir que es uno de los más difíciles que la sociedad humana está atravesando. Hoy se ha levantado un movimiento bastante fuerte de proteger a los animales. Yo amo a los animales. Soy un hombre que yo tengo 3 perros en casa. Tengo un Rottweiler, que ese es el mío, con el que yo paseo. Un Rottweiler. Tenemos un Beagle que tiene como 10 años, ya el viejito. Es estornudoso, se crió en la costa. Ahorita que le traje el frío de Shela, estornuda todas las noches. Puro viejito el pobre perro. Y tenemos una chihuahua que cuando salgo a caminar se la doy a Karen, porque me pueden decir cualquier cosa y no se sabe, ¿verdad usted? Antier se me abrió el portón de la casa y se me escapó mi perro, el Rottweiler. Salí a buscarlo por toda la colonia. Casi 2 horas anduve y no lo encontré. Entonces me dice mi esposa: publicalo en el Facebook, que se te perdió el perro. Pues tengo una foto de él, la subí, publiqué. Hermanos, yo comparto los mensajes en los cultos de la iglesia, los comparto. Uno tal vez los comparte. ¿Sabe cuántas veces compartieron esa publicación mía? 64 veces. 144 veces. 144 veces se compartió esa publicación mía porque se me perdió mi perro. Y la gente, hay que encontrar al angelito, hay que encontrar al perrito. Lo encontré, gracias a Dios. En media hora el perro ya estaba conmigo de regreso. Y puse, ya apareció. Ay, la gente feliz porque apareció. Cuento esto, aunque fue mi perro,
y que amo a mi perro, que lo cuido mucho, porque hoy en día mucha gente ha antepuesto a un animal que a un niño. Ahora los nuevos héroes son los que rescatan a un perro que está todo calavérico y lo curan. Qué bueno, gracias a Dios. Pero déjeme decirle a usted que por encima de un animal está la humanidad que necesita de Jesús. Por encima de cualquier animal que lo amamos la naturaleza, velamos de ella, pero Jesús viene pronto a traer a hombres y mujeres redimidos, hombres y mujeres que necesitan de Dios. Hoy en día todavía hay muchos que necesitan encontrarse con el Maestro, necesitan conocer al Maestro, necesitan hallarse con el Maestro. Y este lugar es un lugar idóneo para que vengan a este lugar aquellos que necesitan conocer al Rey de Gloria, al que lo cambió a usted, al que lo transformó a usted. Y ahora le servimos y le amamos con todo el corazón. Yo le dije a usted que yo me convertí a los 9 años. Mi familia era lujo de familia. Mi papá era músico, tenía un conjunto. En aquel entonces, en Honduras, al conjunto que mi papá tenía se le conocía como los Galos Catrachos. Son la música de los Galos, de los Ángeles Negros, aquel tiempo, los años 70. Muchos de los que están aquí no habían nacido. Yo nací en el 71. Mi familia era especial. Cuando mi papá no tenía que salir con el conjunto, no tenía contrato, la casa era una casa grande. Entonces se ponían de acuerdo con mi abuela. Mi abuela cobraba la entrada, ponía la cantina, mi papá ponía el conjunto en la casa. Nos ponían desde temprano a levantar las camas, a arrinconarlas en un lado, porque iba a haber fiesta. Mis tías se encargaban de repartir las cervezas y la bebida. Y era aquella fiesta, aquel desorden, usted se puede imaginar. El montón de gente bailando hasta las 3, 4 de la mañana. Pues como las camas estaban recogidas, teníamos que estar ahí en la fiesta. Entonces yo me iba donde mis tías que repartían las cervezas y las espumitas que quedaban en la botella, yo me las estaba tomando con mi hermano. Me crié en ese ambiente. Mi papá era alcohólico, consumía marihuana. Era una vida terrible que nosotros ahí íbamos. Para esta época de Navidad yo cantaba el burrito sabanero. Mi papá me había mandado a hacer un uniforme del conjunto y con la pandereta yo bailaba en el escenario. Y esa era la vida que teníamos. A la par de mi casa había una señora cristiana, que Dios la bendiga, doña Laura de González. Esa señora oraba por nosotros y nos invitaba a la iglesia, tal vez porque no la dejábamos dormir del relajo. Quería que nos convirtiéramos a Cristo. Pero de tanto y tanto que nos insistió, fuimos a la iglesia. A ella no le importó que éramos la familia de las tías casi prostitutas, del papá borracho, de la abuela que inducía a beber a los demás, porque mi abuela era tremenda, la abuela. No le importó y nos invitó a la iglesia, fuimos, y ese día nuestra vida fue transformada radicalmente. Aquella familia que se desvelaba bailando y haciendo desorden, nos convertimos en predicadores de la palabra del Señor. Pero hubo alguien que tuvo el valor de acercarse, que entendió que por encima del estatus, yo soy cristiano y este no, se acercó a nosotros, oró por nosotros, nos trajo a los pies de Jesús. Y yo oro por doña Laura de González, oro por esa mujer y digo: Señor, hazle un palacio a esta mujer. Ella no es predicadora, ella nunca se paró en un púlpito a predicar, pero de eso que ella hizo, yo predico la palabra, mis hermanos predican la palabra, servimos al Señor y Dios ha hecho cosas gloriosas. La iglesia es ese tiempo hoy para llamar a esos perdidos y traerlos, porque por encima de cualquier cosa lo más importante es la gente. ¡Aleluya! ¿Dónde está esa iglesia
Quienes esta noche se ponen de pie conmigo y dicen: yo quiero ser esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia que sane, que restaure, que se levante en medio de este tiempo difícil para decir: hay esperanza todavía. Para decirle a este mundo: Cristo sigue transformando. Él sigue cambiando familias. Él sigue haciendo milagros en medio nuestro. Él sigue bendiciendo esta casa. Y yo estoy seguro, pastor, que esta iglesia, esta casa va a ser insuficiente cuando nosotros nos dispongamos a sanar, a ir, bendecir y traer al que está perdido. ¿Qué te parece si esta noche conmigo tú te unes y le dices: Señor, yo quiero aquí servirte, yo estoy aquí para amarte, yo quiero ser parte de esa iglesia que puede transformar vidas, de esa iglesia que ha sido llamada para poder traer a muchos a los pies de Jesús? Quiero ser parte de los redimidos, quiero ser parte de los que disfrutan tu presencia, quiero ser parte de aquellos que pueden disfrutar la alabanza, la adoración. Quiero ser parte de aquellos comprometidos en buscar tu rostro, pero quiero ser parte de aquellos que nos ponemos las botas y vamos en medio del muladar, y vamos en medio de aquellos que están cansados, cargados, que hoy están sufriendo y están llorando. Yo quiero ser parte de esa iglesia que se levanta empoderada en el nombre de Jesucristo para transformar vidas, para hacer cosas gloriosas, para poder traer a muchos a tus pies y poder hacer que tu reino sea establecido sobre esta tierra. Señor, aquí están mis manos. Dígale al Señor: aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí están mis talentos, aquí están mis recursos, aquí están mis finanzas, aquí está mi vida, Señor, para que tú la uses, para que otros vengan a tus pies. Porque lo más importante por encima de todo son las personas. Señor, enséñanos a nosotros. Levanta esta iglesia, una iglesia amorosa. Levanta, Señor, en esta iglesia una iglesia que se mueva en el mover de tu Espíritu Santo. Que se derriben, Señor, toda muralla que el enemigo ha querido levantar, toda pared de división que el enemigo ha querido traer. Señor, las distancias tal vez de edad, culturales, tal vez de diversas cosas que nos han querido detener, hoy se rompen en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que tu gloria desciende sobre esta casa. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios de esa iglesia y que tú estás haciendo cosas gloriosas para este tiempo, para este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia.